La secuencia ya del tema de los ingresos y los gastos. Vamos a aprender de que las normas del sistema de tesorería como que están más orientados al tema del gasto público. Es más, se han hecho más normas respecto a los gastos que, perdón, que a la forma de cómo se manejan los ingresos, ¿no? O sea, en ese sentido, lo que tenemos que tener en cuenta es eh, cómo manejar todo esto. Y al empezar la clase quería hacerles una consulta. ¿Ustedes, jóvenes participantes, consideran que qué es más importante, el ingreso o el gasto público? ¿Los ingresos o los gastos públicos? ¿Qué podrá ser más importante? A ver, ya están Rina, Pamela, Liliana, Cintia, Tubig, Irma, administrador Pablo, Martín, Suyón, Liliana, Enrique, Gisela, Sandra, Alexandra y todo el salón. ¿Qué dicen ustedes? ¿Qué es más importante, los ingresos o los gastos? Voy a leer los comentarios como siempre acá y me dicen, ok, Sandra, ¿no? Sandra dice los ingresos. Alejandro, los dos. Ujú. Los ingresos, los ingresos, los ingresos. Ambos, Alexandra, correcto. Alexandra Campos, Ballesteros. Ujú. Ambos. Bueno, en verdad Pamela dice los ingresos, ¿no? A ver, si bien es cierto, eh, uno de ellos, uno de ellos está condicionado, uno de ellos está condicionado al gasto, uno de ellos está condicionado al gasto. ¿Cuál condiciona? El ingreso. El ingreso condiciona al gasto, no el gasto al ingreso, ¿o sí? ¿El gasto puede condicionar al ingreso? ¿O el ingreso condiciona al gasto? Hemos aprendido en la primera clase que si no hay ingresos, correcto, Irma, sin ingresos no puede haber gastos. Entonces el ingreso condiciona al gasto. Tú querrás hacer un montón de gastos, pero si no tienes dinero no lo vas a poder hacer. Quisiera comprarme un departamento, quiero comprarme un carro, una camioneta, y es el momento, pero si no hay dinero no lo puedes hacer. Quiero hacer una maestría, un doctorado en una buena universidad prestigiosa del Perú, en la Universidad de Piura, o en la Pacífico, en la Católica, en la de Lima, no lo sé. Entonces pero no hay plata. Entonces, el ingreso siempre condiciona al gasto. Pero en el sector público, como alguien dijo, sí, los dos son importantes. Yo no quisiera decir de que, no, el ingreso es mucho más importante, ¿no? Lo son los dos. Y tesorería administra parte de los ingresos y también gestiona, claro, ahí está, muy bien Martín, muy bien Martín. El ingreso es una variable independiente y como el gasto una dependiente, ¿no? Hay un sonidito ahí, alguien se filtró, por favor, ya creo que ya apagaron. Muy bien, entonces exacto, ¿no? Pero en el sector público, quiero recalcar de que ambos son importantes, o sea, no quiero quedarme con decirles, oye, sí, los ingresos son mucho más importantes que los gastos, ¿no? Y mañana usted sale y va a pregonar, los ingresos son más importantes que los gastos. Oye, ¿quién te ha dicho eso? No, es más, ninguna norma dice eso. Los dos son importantes, pero en el tema del gasto público, como que tesorería no participa en todas las etapas del gasto, sino que tesorería va al final, ¿no? Y en la fase del pago. Pero no porque tesorería participa en esta última fase del pago, tampoco significa pues que deba descuidar esto, las otras fases. Si bien es cierto, no es mi responsabilidad, pero como tesorero estoy llamado a hacer control interno, ¿no? Dentro de mi institución. Entonces, cuando hablamos de los ingresos públicos, un sinónimo que se utiliza es son fondos públicos, ¿ya? Son fondos públicos. Los ingresos públicos son considerados fondos públicos. Muy bien. ¿Cuáles son las etapas o ciclos de la fase de los ingresos? Son estas tres. ¿Ya? Aquí un poquito que no se ve, la última se llama recaudado por si acaso, ¿ya? Las tres etapas son estas: la estimación, la determinación y el recaudado. Yo voy a definir cada una de ellas
y luego voy a explicarles y voy a preguntarles cuál es la más importante. Ya, ahora sí debe haber una más importante aquí. A ver, ¿cuál es su pensamiento? Voy a empezar a explicar las tres fases. La primera fase que viene a ser la estimación, la primera fase que viene a ser la estimación, me dice, a ver, jóvenes, un sinónimo de la palabra estimación, sinónimo de la palabra estimación, ¿cuál podría ser? Un sinónimo de la palabra estimación, ¿cuál podría ser? Estimación. A veces dice, ¿no? Son estimaciones nada más, dice. ¿Qué podría ser eso? Ujú. Muy bien. Yo creo que esos términos son correctos. Lo que dice Liliana, Cintia, ¿no? Son proyecciones, son cálculos, son estimaciones, son aproximaciones, suposiciones, correcto. Entonces, fíjense, ¿ah? En esta primera etapa, desde el punto de vista del sector público, esta estimación significa el presupuesto de ingresos. Repito, esta estimación significa el presupuesto de ingresos. Que, o sea, el presupuesto es una estimación. Así es. El presupuesto es una estimación que tiene dos elementos, los ingresos y los gastos. Entonces, por el lado de los ingresos, cuando usted está haciendo un presupuesto, recuerda que el presupuesto se hace en forma anticipada. Entonces, lo que estamos haciendo es estimar, ¿no? Estoy diciéndole cuántos ingresos pensamos obtener el próximo año y cómo van a ser los gastos. Entonces, estoy estimando, estoy calculando, estoy aproximando, estoy suponiendo, claro, basado en todo un fundamento, ¿no? Tampoco es poner montos por poner, está bien sustentado. Esa es la estimación. Muy bien. ¿Puedo tomar decisiones con la estimación? Todavía no me respondan. Puedo tomar, exacto, Martín, es el presupuesto, el PIA inicial, presupuesto institucional de apertura, el PIA. Esa es la fase número uno, la estimación. Mi consulta es, y la van pensando, ¿puedo tomar decisiones del gasto público solamente con la estimación? Vayan pensando. Segunda fase, el determinado. ¿Qué es el determinado? Del mismo modo, les voy a pedir a ustedes, amigos, que me den un sinónimo de la palabra determinado. ¿Qué es el determinado? A ver, ¿qué creen que sea el determinado? Ujú. A ver, ¿qué es el determinado? ¿Cómo lo entienden ustedes? Ok, Martín, el determinado significa conocer, correcto. Muy bien, gracias, Martín. Conocer, otra definición. Otro término que podríamos utilizar en esta fase del determinado, ¿cuál podría ser? Estoy determinando, estoy identificando, claro, concretando, perfecto. Y la misma norma te dice establecer. El determinado es establecer. Ahora, cuando hablamos del determinado, fíjense, vamos a entrar un poquito a filosofía, aunque no lo crean. ¿Por qué? Porque el determinado responde estas preguntas. Y lo voy a poner acá. El determinado, ¿quién? ¿Cuánto? ¿Por qué? ¿Y cuándo? ¿Ya? Disculpen los acentos. ¿Quién, cuánto, por qué y cuándo? Cunado no, cunado no. El último es cuándo. ¿Ya? ¿Cuándo? Eso responde el determinado. Es establecer qué persona te va a pagar, cuánto vas a cobrar,
¿Por qué concepto vas a cobrar? ¿Por alquileres? ¿Vas a cobrar por venta de bases? ¿Vas a cobrar por intereses? ¿Vas a comprar por regalías? ¿Corresponde al canon? ¿Corresponde al fondo común? Entonces, ese es el determinado. Identificas qué persona, natural, jurídica, cuánto vas a recibir. ¿Un sol? ¿Un millón? ¿Es una donación? Entonces, eso es lo que ve el determinado. ¿Por qué vas a recibir, no? O sea, ese es el concepto que le estoy diciendo. ¿Por qué motivo? Y alquileres, penalidades, multas, sanciones, venta de bases, parques y jardines, servicios de serenazgo, tasas, multas, etcétera. ¿Y cuándo voy a recibir? Entonces, ese es el determinado. Pero no estamos hablando de dinero. Al igual que la estimación, todavía no estamos hablando de dinero. Entonces, el determinado se encarga de hacer todo eso. Y la última fase, el recaudado, es más, esto es un ejemplo, ¿ve? Presupuestalmente identifico, por ejemplo, identifico el concepto, ¿no? Identifico el tratamiento presupuestal, a qué rubro pertenece y todos los códigos que manejamos en el sector público. Estos son ejemplos. El impuesto predial, por ejemplo, tiene este código, ¿no? Y pertenece a este rubro 08 de impuestos municipales. El Fondo de Compensación Municipal, Común, tiene este código y pertenece a este rubro 07. Todo lo que son registro civil, limpieza pública, licencia de construcciones, estos son sus códigos presupuestales y pertenecen a una fuente, a un rubro. Y tengo el canon minero, este es el clasificador y este es el rubro. Entonces, eso hace tesorería, identifica, establece, determina, ¿no? Estos conceptos por cobrar. Puedo tomar decisiones del gasto público sabiendo, teniendo en cuenta este determinado, ojo, todavía no es plata. ¿Cuándo voy a cobrar? ¿Por qué voy a cobrar? ¿Quién me va a pagar? Estoy determinando, pero no estamos hablando todavía de dinero. Ojo. En cambio, la última fase, que es el recaudado es distinto. Sinónimo de recaudado. Ahora la norma te dice percepción. Percepción o recaudado es lo mismo. Si tuviera que elegir otro término, podría ser esto, podría ser pues esto, a ver, por ejemplo, podría ser captación, podría ser obtención, recaudación, percepción, captación, obtención, es lo mismo. Claro, el ingreso recaudado, ¿no? Tu big, así es. Entonces, aquí sí estoy hablando de dinero. Aquí estoy hablando de dinero en la cuenta bancaria. Si el Tesoro Público nos ha transferido recursos, si el Tesoro Público nos ha transferido recursos, entonces sí estamos hablando de dinero, ¿no? De un dinero que se ha recibido en una cuenta. Esa es la idea, queridos amigos, ¿ya? Esa es la idea en el tema de estas fases del ingreso público. Entonces, ahora sí les pregunto, ¿cuál de estas tres, por si acaso aquí dice recaudado, ¿ya? No sé cómo lo están viendo en la pantalla. Aquí como que no se nota, ¿no? La última, ¿ya? Pregunta, ¿cuál de estas tres es más importante? ¿La estimación, la determinación o el recaudado? Ah, perfecto, Alejandro. Gracias, Alejandro. Recaudado. ¿Cuál de estos tres es la más importante? Ahora sí. Claro, lo que yo me quedo con lo que dice Tubig, ¿no? Tubig27, @hotmail, dice esto, claro, Lilian, Sandra, esta es la más importante. Así es, Marlene, es la platita, ¿no? En la que se recauda. O bien los recursos que recibo directamente del Tesoro Público. Esa es la fase de recaudado. Y es más, la norma del Tesoro Público me dice que yo, como el administrador, tengo que administrar la fase del recaudado, la fase de la percepción. Esa es la fase que me corresponde como tesorero administrarla. Yo sé que en el CIAF usted hace el determinado. Bueno, la estimación no lo hace, solo hace presupuesto, pero seguramente presupuesto le va a pedir apoyo a usted, tesorero, que conoce mejor las finanzas públicas. Le va a decir, oye, tesorero, ¿y cuántos ingresos tenemos? ¿O cuánto esperamos recaudar? Entonces, al momento que presupuesto formula, vaya a la redundancia, su presupuesto, como que tesorería lo va a apoyar, ¿no? Le va a decir, sí, efectivamente tenemos tantos millones que vamos a recaudar. Entonces, pero el determinado, yo sé que en el CIAF lo hace usted, amigo tesorero, pero no debería. Eso debería ser el área de rentas, el área de contabilidad, el hecho de que, por ejemplo, yo les hago una consulta. Miren, ustedes me dicen sí o no. Cuando la entidad aplica,
Cuando una entidad aplica una multa, ¿es un ingreso? ¿Qué dicen ustedes? Cuando una entidad aplica una multa, ¿debería ser un ingreso? ¿Usted debería registrar el determinado? En otras palabras, aquí hemos aprendido qué es el qué, quién, cuándo y cuánto determinado. Cuando la entidad, su entidad, aplica una multa, ¿es un ingreso? ¿Qué dicen ustedes? ¿Eso no es un ingreso? Si usted ejecuta una carta fianza, ¿es un ingreso? Yo les voy a decir que no. Pareciera, ¿no? Pareciera. Porque ya hemos hablado que en el determinado todavía no estoy recibiendo dinero. Y no por el hecho que yo tenga dinero, significa que deba ser un ingreso. Ojo con eso. Hay algunas entidades que ejecutan las cartas fianzas de sus proveedores. Ejecutan, van al banco y ejecutan pues el 10% de garantías o de las prestaciones accesorias o la garantía de fiel cumplimiento, ¿no? Pero ¿cómo se llama? La ejecutan. Y luego digo esto, ¿ese es un ingreso? Y si el proveedor la reclama, y si en una reclamación el proveedor, el juez le da la razón al proveedor, ¿qué hacemos? Le devolvemos. Que y cuando se devuelve esa garantía es un gasto. Ajá, muy bien, Marlene, no es un ingreso. Será un ingreso financiero, pero todavía no es un ingreso presupuestal. Y ustedes saben que de acuerdo a las normas del Tesoro Público, cuando se ejecuta una carta fianza, mientras ésta no esté debidamente consentida, resuelta en las instancias correspondientes, todavía no se reconoce como ingreso. Todavía no se reconoce como ingreso. Todavía no. Y las normas contables incluso me dicen, ¿cuándo yo debo reconocer una multa? Las multas se reconocen no porque usted tiene cobranza coactiva, no porque usted aplicó una resolución de multa, porque el demandante podría recurrir a una instancia y si en esa instancia gana, ¿y de qué te sirvió haberla registrado como ingreso? No. Entonces las multas tienen una característica interesante y una cosita, no gasten las cartas fianzas si han ejecutado. Ténganlo en una cuenta custodiada, en una cuenta especial de ejecución de garantías. Cuando en última instancia el juez ya dictamine y esto es cosa juzgada, ahí de repente podría ser nuestros ingresos, pero si no, todavía no. ¿Ya? Así es. Las multas y la carta de fianzas no están estimadas dentro del ingreso. Eh, claro, eso no va acá. Eso sí, Martín, eso no va acá. Eso, las multas se generan en la ejecución presupuestal, o sea, dentro de estas fases, ¿no? Aquí no, o sea, aquí es impredecible, ¿no? O sea, es imposible. Y gracias por decirlo, Martín. Cuando tú haces el presupuesto de ingresos, no puedes considerar las multas, no, ni tampoco los intereses a favor, ¿no? Tú no puedes decir, el próximo año voy a ganar intereses de la cuenta única 1 millón. No, no. No sabemos. O sea, esas cosas que no se saben normalmente no van al presupuesto. O, por ejemplo, voy a hacer un financiamiento del banco el próximo año. Ya, consideren el presupuesto 1 millón. No, no. Ni siquiera tienes el contrato, ni siquiera tienes el visto bueno del banco. Entonces, hay cositas que, como tú dices, no se presupuestan. Así es. Bien, entonces estamos en el tema de las multas, así que hay que tener bastante cuidado, ¿ya? Pero el recaudado es la que tiene competencia el tesorero para poder administrarla, y eso dice en el 1441. ¿Cuáles son los documentos que se utilizan como parte de los ingresos? Tenemos pues los recibos de ingresos, las papeletas de depósito, las notas de abono, los tickets, facturas, boletas de venta, estados bancarios. Una consulta, ¿qué es un recibo de ingreso y por qué emites este documento? ¿Qué es un recibo de ingresos y por qué lo emites? ¿Por qué no un recibo de caja? ¿Por qué no un comprobante de caja? O un recibo simplemente. ¿Por qué recibo de ingresos? Y los que trabajan en el CIAF y los que son estos tesoreros o trabajan en el área de tesorería, esto lo utilizan todos los días. Recibo de ingresos, ¿no? Hay un talonario ahí, ¿no es cierto? Ustedes tienen, manejan un talonario que dice recibos de ingresos. Primer recibo, segundo recibo, tercer recibo y así. ¿Por qué? ¿Por qué usan los recibos de ingresos?
Allá, muy bien, Liliana. Tu pregunta dice, Liliana nos hace una pregunta, ¿no? ¿Hasta qué tiempo puedo esperar para realizar el gasto de la ejecución de la garantía por incumplimiento de la de parte del contratista? Ya. Aquí te recomiendo, Liliana, voy a poner acá la norma para todo el grupo. Ahí vamos a revisar la directiva 001 raya 2019 raya EF slash 52.03. En esa directiva lo vamos a encontrar la respuesta. Y te dice que la institución debería internamente coordinar con asesoría legal o procuraduría, ¿no? Debería coordinar estos aspectos, porque tú como tesorera o el administrador o el área de presupuesto o el área de contabilidad desconocen la parte legal. Entonces, mal harían en decir, oye, la multa solamente, la garantía la vamos a dar por 6 meses o por un año, después ya la ejecutamos, ¿ah? O la hacemos nuestra, o ya lo gastamos. No, porque los juicios normalmente en el Perú, Liliana, tú sabes que los juicios pueden durar pues hasta 20 años, no sabemos, ¿no? En esa perspectiva, carambas, la norma te dice que se debe coordinar con la instancia legal de la institución, a fin de que ellos digan, pues ellos te den el informe, ¿no? Te digan cómo va la situación, ¿de acuerdo? No, eso sí, coordínalo con el área legal. Eso es lo que te dice tu directiva, para que ellos le hagan el seguimiento. No, no tomen ustedes ninguna decisión, porque eso podría llevar a un error, ¿ya? Este es un tema 100% legal. Necesitamos la intervención de un legal acá para hacer todo eso. ¿Ya, Liliana? Entonces acá les estaba comentando, amigos, hay una serie de documentos que me pide que se debe utilizar. Les estaba haciendo, de nada, Liliana, les estaba haciendo la pregunta, ¿por qué recibo de ingresos? ¿Por qué no otro documento? ¿Qué es el recibo de ingresos? Pregunta para el salón. ¿Qué es el recibo de ingresos? ¿Qué será el recibo de ingresos? Porque yo veo que todo el sector público emite un recibito. Yo voy a pagar, quiero comprar bases o una factura, le digo, y la entidad pública está en la obligación de emitirme un comprobante de pago, si es que yo lo pido, ¿no? Pero normalmente ellos emiten su recibo de ingresos o recibo de caja. ¿Dónde dice todo esto? A ver, no escucho ninguna respuesta, no veo ninguna respuesta, ¿ah? En el chat. ¿Por qué el recibo de ingresos? Es que así trabajan de hace varios años. Seguramente me van a responder algunos, ¿no? No, es que yo ya llegué y ya encontré eso, ¿no? Ya todo el mundo hace eso, yo estoy acá, pero debe haber una razón, debería haber una razón. La razón es esta. Hay una norma del año 90, la 335, ¿no? 335, una resolución del INAP, Instituto Nacional de Administración Pública. Hoy en día ese organismo ya no existe, ya, pero en su momento esta entidad hizo cosas buenas, ¿no? En la administración pública, entre ellos aprobar todos los documentos que hoy en día utilizamos, la orden de compra, la PECOSA, la ANEAS, la orden de servicio, el recibo de ingreso, entre otros documentos que son de uso común en el sector público. Entonces, en esta norma 335 del año 90 se establece, ¿no? ¿Qué es un recibo de ingresos? Claro, Marlene, justamente. Yo sé que en el CIAF, con el código 066, utilizamos ese registro, este recibo de ingresos, ¿no? Lo que tú dices, ¿no? Marlene lo que dice, el recibo de ingresos se utiliza, pero ¿por qué, Marlene? ¿Por qué hacemos eso? Y la respuesta es esta. El recibo de ingresos es un documento que resume el movimiento diario, porque hoy día pueden haber venido 100 personas a pagarme el impuesto predial y cada persona que vino yo le emití su recibo. Tome, señor, su recibo. Tome su recibo. Y ya. Pero terminó el día y yo hago un resumen de todos los ingresos que he tenido, de esos 100 ingresos que he tenido. Y ese resumen se hace en ese documento llamado recibo de ingresos. O sea, no es el documento que se utiliza para entregar a la persona que está pagando. No, es un documento que me va a resumir
cuántos ingresos hemos tenido el día de hoy. Eso va a ser el recibo de ingresos. ¿Ya? Entonces eh, y en el CIAF, lo que saben CIAF, sabrán pues que no se registra los ingresos uno por uno, persona por persona. No, hacemos un resumen diario. ¿Sí o no Marlene? No, Marlene que nos habló de los recibos de ingresos. En el CIAF hacemos un registro por cada día o por cada fuente, ¿no? Puede ser la 08, la 09, pero hacemos un registro normalmente, ¿no? Claro, y utilizamos este recibo de ingresos para resumir todo el movimiento que tuvo la entidad, ¿no es cierto? ¿Sí o no, Marlene? Noemí, ¿qué dices? Un documento se emite para respaldar la recepción del efectivo. Claro. Entonces, cuando yo emito un recibo a la persona que me paga, ahí podría ser un recibo de caja, un comprobante de caja, lo que sea. Pero el documento que me resume la recaudación diaria se llama recibo de ingresos. Y ese recibo de ingresos va al CIAF. En el CIAF usted no registra persona por persona. Si hoy día, por ejemplo, pagó Juan Carlos Oblitas, Ricardo Gareca, Jefferson Farfán, ¿quién más? Galese, ¿no? Si ellos pagaron hoy día, perfecto, habrá habido 4 comprobantes de caja, pero al final yo hago un solo resumen llamado recibo de ingresos, ¿no? Así es. Correcto, Marlene. Va a faltar presupuesto para pagarles. Ya, entonces ese es el tema del ingreso. Muy bien, esos son los documentos. El resto yo creo que sí la saben. Papeletas de depósito, notas de abono virtuales, ¿no? Por ejemplo, las notas de abono virtuales lo utiliza el Tesoro Público, ¿no? Para hacer sus ingresos. Eso sobre el tema de los ingresos. Como verán, es muy poco sobre lo que se habla sobre los ingresos. Quizás acá faltó solamente presentar una diapositiva de que los ingresos obtenidos por una entidad tienen que ser depositados dentro de las 24 horas y nada más, ¿no? Y el resto, y eso es todo. Debe haber una directiva interna sobre el manejo de los ingresos públicos, así es. Vamos a la siguiente sesión, proceso de la ejecución del gasto público. Ya vamos a hacer esto, cómo es que interviene acá tesorería. Esto te he compartido. Al momento de hacer un gasto, necesitamos saber no solamente la parte presupuestal, sino yo necesito saber si contamos con los recursos financieros para poder hacer un gasto. Y si no hay dinero, simplemente no se gasta. El gasto está sustentado en estas dos bases, el presupuesto y el dinero. A ver, en este ejemplo, ¿cuál es el límite del devengado? Ya habíamos hablado algo de esto. ¿Hasta cuánto debo devengar? ¿Se acuerdan? Un modo de examen creo que fue, ¿no? ¿Hasta cuánto debo devengar? A ver, un minuto para responder. Ujú. ¿Cuál es el límite para devengar? Irma me dice todo lo que gano, ¿ya? Elena me dice hasta lo recaudado. Claro, fíjense acá. Muy bien. El límite del devengado, muy bien, Lilian. El límite del devengado es el monto de asignación financiera, correcto. En otras palabras, lo que Lilian nos está diciendo es que el límite de este devengado debería ser el monto recaudado, no el presupuesto. No el presupuesto. Es un error devengar solamente mirando el presupuesto. Se debería devengar teniendo en cuenta el monto efectivamente recaudado. Dicho en el lenguaje del Tesoro Público, sería la asignación financiera. Así es, sería la asignación financiera. Ahora vamos a ver sobre el tema de pago. ¿Qué te dice la gestión de pagos? Miren, ¿qué se entiende por una gestión de pagos? Claro, así es Aide. Muy bien Aide, se debe devengar en función a la asignación. Es decir, si no hay dinero, no deberíamos devengar, ¿no? Algo así, ¿no? Si no hay dinero, no deberíamos devengar. Bueno, ni comprometer, ¿no? ¿Para qué se comprometió? ¿No? Porque ya me compromete, si ya está comprometido y ahora tengo que devengar, oye, pero no hay plata.
Pero ¿por qué también se comprometió, no? Si no había plata. Bueno, pero el tema es que en la gestión de pagos, fíjense, les voy a dar un minuto para que lean toda esta diapositiva. A ver si leen en un minuto la diapositiva. ¿Qué es la gestión de pagos? Así es, Aide, ¿no? ¿Para qué crear falsas expectativas al proveedor si no hay dinero? Así es. Mm. Ya, ¿qué es la gestión de pagos entonces? A ver, ¿cómo analizan ustedes esa diapositiva? Este es bien interesante, ¿ah? Y si no sé si en el salón hay auditores, pero este es bien importante. ¿Qué realmente es la gestión de pagos en el sector público? En esas 6 o 7 líneas está bien detallado, bien detallado. ¿Qué es la gestión de pagos? A ver, voy a leer algunos comentarios. Por ejemplo, Aide me dice que deben dar de acuerdo a la asignación, ¿correcto? ¿Para qué? Ya eso ya lo habíamos leído. Sandra dice, "Oh, es una obligación de pago con cargo a los fondos públicos, ¿correcto? Ujú. Ya. La gestión de pagos, muy bien, Sandra. Implica también esto, ¿ve? Lo que Sandra mencionaba es correcto. Y también dice, tienes que pagar a través de la cuenta única del Tesoro Público. O sea, necesariamente los pagos tienes que hacerlo a través del Banco de la Nación. ¿Por qué digo esto? Porque en el Banco de la Nación están pues matriculadas las cuentas bancarias del Tesoro Público, ¿no? Ahí están matriculadas las cuentas bancarias del Tesoro Público. Por ese motivo es que ¿cómo se llama esto? Se tiene que gestionar de esa manera. Esa es la gestión de pagos en el sector público. Si tú pagas en otro banco que no sea Banco de la Nación, eso no es gestión de pagos. Entonces el auditor tranquilamente te puede decir que en mérito al artículo 17 del decreto legislativo 1441, usted, señor tesorero, ha incurrido en una falta administrativa, ¿no? Porque la gestión de pagos es eso, implica el manejo del pago a través, ¿no?, de las obligaciones con cargo a los fondos públicos que están centralizados en la cuenta única del Tesoro Público. No importa la fuente de financiamiento, pero tú todos los pagos tienes que hacerlo a través de la cuenta única del Tesoro Público. Y eso es, en la práctica, Banco de la Nación. Esa es una. Y lo otro, ¿qué te dice lo otro? Claro, sobre la base. ¿Y qué significa el devengado debidamente formalizado? ¿Qué significa el devengado debidamente formalizado? Significa que tenemos el acta de conformidad. Así que si no hay acta de conformidad, tampoco debo pagar. Y si usted, amigo tesorero, ha realizado un pago fuera de CIA, fuera del Banco de la Nación, o no teniendo el acta de conformidad, y usted pagó al proveedor, eso no es gestión de pagos. Usted cometió un error. No es gestión de pagos. Así que como que este artículo 17 me pone, pero en orden, ¿ah? Me dice, a ver, cuando pague, Banco de la Nación, cuenta única, Tesoro Público. Oye, pero he recaudado en el banco de crédito. Está bien que hayas recaudado en el banco de crédito, pero ahora que quieres pagar, solamente puedes hacerlo del Banco de la Nación. Así que esa platita, como alguien de ustedes dice, esa platita tiene que pasar del BCP al Banco de la Nación. Y ahí recién podría ser el gasto. A eso se refiere. A eso se refiere. Y número dos, bueno, pues ya le estoy explicando, ¿no? El devengado tiene que estar debidamente formalizado. Así que si no hay devengado, no se paga. Si no hay conformidad, no se paga. Esa es la regla de oro en el tema de gestión de pagos. ¿Ya? Así que ahí hay que poner en orden muchas cosas. Ahora, hablando del devengado, mire lo que dice el devengado. ¿Qué es el devengado? Este concepto reconoce una obligación de pago. Nuevamente, previa acreditación de la existencia del derecho del acreedor. ¿Y cómo voy a asegurar la existencia del derecho del acreedor? Con el acta de conformidad. Si yo reconozco que ese bien que me vendió el proveedor está conforme, tengo que pagarle. Pero eso tiene que ser reconocido en un acta de conformidad. Si no, esto no, pues no genera obligación. No hay existencia de un derecho real. ¿No es cierto? Eso también hay que tenerlo en cuenta.
¿Qué es el devengado? Ahí les doy. Ahí les doy el ejemplo. Perdón, la diapositiva. A ver, vamos a leerla por 30 segundos mentalmente. Ya todos leemos por 30 segundos. Entonces pregunta, ¿es correcto devengar el 31 de diciembre sin estas condiciones? ¿No? ¿Y por qué devengamos entonces? Ahora, el devengado ya les he explicado en una clase, no sé si les he mencionado, pero no necesariamente el devengado es competencia de contabilidad, ¿ah? Eso hay que borrar de nuestras mentes. No necesariamente el devengado es competencia de contabilidad, no necesariamente, ¿ya? No necesariamente. El devengado lo puede ser otra área, lo puede hacer tesorería. Yo no encuentro ningún pecado ahí. Y no me digan, oye, pero ¿cómo queda el tema de juez y parte? ¿Cómo queda el tema de control interno? Que no estamos haciendo control interno cuando tesorería devenga y paga. Se supone que sí. Y cuando todo pase a contabilidad para el registro contable, también contabilidad va a tener que revisar todo. O sea, no es que solamente hacemos control previo al momento de registrar el devengado, no, desde que el presupuesto empieza a certificar, a modificar el presupuesto, ahí todos hacemos control interno, ¿cierto? Entonces, el devengado, queridos amigos, exige, exige la conformidad del bien o servicio o la obra pública, ¿no? Eso es lo importante de la fase del devengado. Por eso la norma dice, si no está devengado, no se paga. Ahora, yo no sé si ustedes han tenido un caso, ajá, control previo, así es tu BIG, todos somos control previo. Yo no sé si han tenido casos o conocen de algún caso donde el tesorero ha pagado sin el acta de conformidad, ¿no? Han hecho pagos y caramba, se dan con la sorpresa de que nunca hubo acta de conformidad. No sé si les ha pasado eso. O conocen de repente algún caso, ¿no? Sobre qué complicado es, amigos. Yo les soy sincero, hay unos casitos por ahí donde tesorería ha hecho pagos sin el acta de conformidad y no se imagina los problemas que se ha ganado el tesorero. Hasta un momento le están diciendo que devuelva el monto que ha pagado, ¿no? Y ya le están diciendo que devuelva el monto que ha pagado. Si no, ya el proceso se va a llevar a un tema judicial, ¿no? Lo van a denunciar por haber hecho pero él dice, pero yo qué culpa tengo, ¿no? Me han obligado. Sí, pero al momento de un fallo, nadie te va a defender. Te obligan a que devengues, a que pagues, a veces en forma errónea, y luego cuando cometes un error y ante tu defensa te van a dejar, te van a olvidar. Solito vas a tener que discutir tu asunto. Entonces, por eso es que este curso es importante porque nos permite pues conocer estos aspectos de importancia, ¿no? Del devengado. Y aquí está el límite del devengado, como alguien de ustedes dijo. Aquí está el límite del devengado. ¿Hasta cuánto puedo devengar? Y la respuesta es hasta, la asignación financiera, que es el dinero ya real, ese es el tope máximo para que tú puedas hacer tus devengados. ¿Ya? Si no, no devengamos. Ah, consulta, consulta. ¿Quién autoriza el devengado? Competencia de quién es autorizar los devengados. ¿Quién reconoce los devengados? Ujú, eso tú dije, ¿no? Contabilidad envía los expedientes devengados sin la conformidad ASO, ¿no? Eso está mal. Eso está mal. Se supone que el área usuaria debería dar su conformidad. Sin el legajo, por más que tenga 200 hojas, no hay acta de conformidad, yo no devengo. Entre muchos aspectos, a mí me interesa mucho el acta de conformidad para poder hacer el registro. ¿Ya? Entonces, amigos, ese es el tema del monto máximo para devengar. Es el límite de la asignación financiera. El recaudado es el límite para el registro del devengado. Sí, tiene que estar en el expediente ID. Tiene que estar en el expediente. Necesariamente tiene que estar en el expediente.
O sea que hay que imprimir esa hojita firmada por el área usuaria y tiene que pasártelo, ¿no? Para que puedas hacer tu registro en el CIAF. Con eso se puede registrar. Ya, pregunta, ¿quién autoriza el devengado? Esa era mi pregunta. ¿Quién autoriza el devengado? Y nuevamente volvemos al artículo 17. Ojo, no solamente es el administrador. Todo el mundo cree que es el administrador, pero la norma no me dice eso. A ver, lean todos. ¿Quién autoriza el devengado? Ya, claro. Ok, María. Mayra, ¿cómo estás, Mayra? Claro, ese es en el nivel de la sede, ¿no, Mayra? En la sede principal, claro, todos los devengados que llegan al Tesoro, al CIAF. Pero en las entidades públicas, Mayra, ¿quién autoriza el devengado? Bien, Mayra, estás en todas, Mayra. ¿Quién autoriza el devengado en las entidades públicas? A ver, ¿quién creen que sea? Ahí está la respuesta. Sí, ajá. El gerente de administración puede ser, pero no es exclusivo, porque eso decía, en la ley antigua decía, la 28693 decía, el administrador o el que haga las veces, ¿no? Autoriza, aprueba y autoriza los devengados, el administrador o el que haga las veces. Pero en esta nueva norma no dice eso. En la nueva norma dice, miren, dice, puede ser el director de administración o el gerente de finanzas o quien haga sus veces o el funcionario a quien se delega esta facultad. O sea que podrían ser hasta cuatro personas distintas, ¿no? El director de administración, si no es él, podría ser el gerente de finanzas. Si no son ellos, podría ser una persona que haga las veces de gerente de finanzas, o si no, contratamos a una persona, o si no, le facultamos a una persona de manera expresa para que se encargue de reconocer los devengados. Entonces, hay mucha amplitud acá, ¿no? Sobre el tema de los devengados. Entiendo que generalmente lo hace el administrador, entiendo, ¿no? Muy bien. Ahora, ¿se puede otorgar el acta de conformidad en la orden de compra? ¿Cómo es ese tema del acta de conformidad, no? Solamente en el SIGA emite un reporte de acta de conformidad y es un reporte ya único, ¿no? Como que esto se uniformiza, pero en la orden de compra y en la orden de servicio, ¿puedo emitir la conformidad? ¿Qué dicen jóvenes? ¿Qué dicen amigos? ¿Se puede o no se puede emitir la conformidad? ¿Se puede o no se puede emitir la conformidad en la orden de compra y en la orden de servicios? ¿Qué dice la ley de contrataciones al respecto? Por si acaso esto no es tesorería, esta es ley de contrataciones. Claro, la respuesta es sí se puede. Muy bien, sí se puede. Así que de paso que ahorramos papeles, ¿no? Claro, ahorraríamos un montón de papeles si fuera así. O sea que sí se puede, no hay ningún problema. Ahora, fíjense esto, si el proveedor entrega el producto, llámese, si estamos comprando papelería y el proveedor viene y entrega pues esto a su mercadería, o también podría ser que estoy mandando a elaborar un expediente técnico, ¿no? Viene el consultor y presenta su expediente técnico. ¿Qué tiempo de plazo tiene la entidad para emitir el acta de conformidad? A ver, todos lean, descubran el plazo. ¿Cuántos días tiene la entidad? Y por si acaso, esto es ley de contrataciones, o sea que son para procesos mayores a 8 unidades impositivas tributarias. Y si son menores, a eso tenemos que regularlo internamente, pero podríamos cogernos de este mismo criterio. ¿Cuántos días? A ver, ¿quién analiza? Lean, analicen todos la diapositiva. Ajá, correcto. Muy bien, Aide, Martín, perfecto. Son 10 días, ¿no? Ahora, dependiendo de la complejidad, ¿no? O sofisticación de la contratación, como por ejemplo una consultoría que a veces pues en la práctica, una consultoría
podría entregarte 200 páginas, 1000 páginas, ¿no? Ese es un trabajo complejo. Y hay que revisar esas páginas para dar la conformidad. Entonces, en esos casos, la norma me dice, ahí podría ser hasta 20 días. Ahí la puedes manejar hasta 20 días. Eso es lo que te dice la norma. Podría ser 20 días. Interesante, ¿no? Pero como regla general son 10 días. O sea, queridos amigos, miren, un proveedor no tiene por qué sufrir tanto. Si él entrega el bien, dice hasta un plazo máximo. Si es una gestión rápida, podría el mismo día darle la conformidad. Recibe el bien o al día siguiente o en 3 días. Pero el plazo que te dan es hasta 10 días, ¿no? Dependiendo de la complejidad, como dice la norma, ¿no? Si es algo fácil, la cosa podría ser mucho más rápida. Ya, pero ese es el tema de los plazos que tenemos como entidad pública para emitir el acta de conformidad. Entonces, como que eso no puede ser tan larga. A mí me preocupa mucho cuando un proveedor llama al MEF y dice, señores, en tal entidad me están debiendo de hace 3 meses. ¿Así? Pero ¿tienes acta de conformidad? No, tampoco emitió el acta de conformidad. Uy, entonces ahí la entidad está fallando. Porque igual, si no estás de acuerdo, tú tienes que hacerle saber al proveedor, oiga señor, usted nos ha entregado una cosa por otra y tienes otro plazo, ¿no? Tienes 20 días más para que puedas regularizarla. Y si no lo regularizas, entonces esto, ejecuto tu carta fianza o algo por el estilo, ¿no? O te voy a aplicar penalidades por fuera de plazo. Listo, entonces ese es el tema. La cosa rápida. Luego la norma me dice, fíjense lo que dice, si ya tengo la conformidad, ¿no? Que es la condición para hacer el devengado, para los que son esto del sector privado y que no están muy familiarizados con este concepto del devengado, el devengado en el sector público significa el reconocimiento del gasto público. ¿Y cómo se reconoce el gasto público? Ya estamos hablando constantemente de la conformidad. El devengado se reconoce con el acta de conformidad. ¿Ya? Se reconoce. Y esa acta de conformidad tenemos que, una vez que ya tenemos la conformidad, entonces el devengado hay que registrarlo en el CIAF. El devengado es una fase. Repito, para los que son de la parte privada y no están familiarizados con el CIAF. El devengado, esto significa el reconocimiento del gasto público. ¿Y cómo lo reconozco? Con la conformidad. No con la factura, no con el ingreso a los almacenes. Se reconoce con la conformidad. Entonces, si yo doy conformidad, estoy diciendo, señores, el bien o el servicio es conforme y hay que pagarle. Y es más, la norma me dice, ahora sí voy a la norma de Tesoro Público, Directiva RD 01-2011. ¿Qué me dice? La información del devengado, o sea, esa conformidad que tú tienes, correcto, ahora regístralo. ¿Cuándo tengo que registrarlo? Y el Tesoro Público, miren, no te dice contabilidad pública, no te dice presupuesto público, te dice el Tesoro Público. Tienes que registrarlo y transmitirlo a través del CIAF dentro de 3 días hábiles. O sea que esto es rápido. Tenía 10 días para dar la conformidad. Ahora la norma del Tesoro Público me dice que tengo 3 días hábiles para dar para registrar en el CIAF. Uy, o sea que ya está registrado en el CIAF. En 13 días o 15 días, desde que el proveedor ya entregó el producto, ya está registrado el devengado en el CIAF. Listo para ser pagado. Pregunta de Walter. En mi trabajo emitimos la conformidad una vez recepcionado el bien o servicio. Claro, así es, Walter. La conformidad siempre se hace con posterioridad. O sea, no podría haber una conformidad si es que no, el producto no ha sido bien entregado, ¿no? O sin la conformidad. Yo necesito tener el avance de obra, necesito tener los bienes y los servicios tal cual yo le he pedido en un contrato. Yo tengo que exigirle ese nivel de cumplimiento. Ahí nace, en ese cumplimiento nace el acta de conformidad. Ya, pero si no, no tienes por qué darle conformidad. A ver, en mi trabajo dices emitimos la conformidad una vez recepcionada el bien o el servicio. Ya, correcto. Eso es en todas partes. Eso es en todas partes. La conformidad es después. Ya luego dices, siempre y cuando no hay observaciones. Claro, si hay observaciones, se hace de conocimiento del proveedor, ¿no? Se devuelve todo el legajo y él tiene que volver a levantar las observaciones. Claro que sí, eso es totalmente de acuerdo esto, Walter, así es.
Giovanna Guevara Núñez. Hay conformidades que se emiten antes del vencimiento del periodo, cuando el contrato precisa pago adelantado. Ah, por supuesto que sí, Giovanna. Por supuesto que sí. Y ahora en un momento lo vamos a ver. Cuando en un contrato se ha regulado la entrega de adelantos, cuando en un contrato se ha regulado la entrega de adelantos, el proveedor tiene dentro de los primeros 8 días de firmar el contrato, 7 días la opción de pedir un adelanto. Y si es que el proveedor pidiera adelanto para obras públicas, fíjate que Tesorería tiene máximo 8 días para pagar. O sea que como que este plazo queda, uy, claro, porque esto es para bienes, servicios, ¿no? Pero el adelanto como que tiene una figura excepcional, ¿no? María Álvarez me dice, Mayra, perdón, Mayra, estoy bien, María, Mayra, ¿cómo estás, Mayra? ¿Es necesario adjuntar el TDR, el término de referencia, en los, ¿qué dice? En los adores. A ver, Mayra, de nuevo. Buenas noches, hola Mayra, ¿qué tal? Es necesario adjuntar el TRD en los adores, en los ex colocadores. A ver, es necesario adjuntar el término de referencia de los locadores en el expediente. Claro que sí, es importante. Yo sé que hoy en día es un poco tedioso eso de, sobre todo cuando son estos pagos periódicos, ¿no? Suponiendo que el bien o servicio se va a entregar en 3 partes o en 6 partes. Y cada mes tengo que adjuntar el contrato, sacar copias, adjuntar el documento. Es un tema, es todo un tema, ¿no? Porque alguien diría, oye, pero si ya tengo el contrato, en todo caso, si el auditor me pide, pues esto, la certificación presupuestal, correcto, que es, por ejemplo, el artículo 41 del decreto legislativo 1440 te obliga a que tú emitas un documento de certificación presupuestal y ese documento tiene que ser adjuntado al expediente, ¿no? Como que hay una obligación. Pues la certificación es una hojita, ¿no? 2 hojas, ya máximo 3. Pero en el caso de los contratos grandes, ¿no? O sea, a veces uno saca 200 copias para poder adjuntar a su legajo. Miren, ahí sí, les soy sincero, actualmente no hay nada al respecto, no hay nada al respecto, pero como que eso suena pues a mucha papelería, ¿no? Mucha papelería. Si estamos hoy en día con la modernidad y estamos con las firmas electrónicas y con los archivos digitales, ¿por qué no sería todo eso, no? Yo compartiría eso, pero lamentablemente todavía no hay una norma que nos diga que hagamos, que hagamos eso, ¿no? Por ahora esto, en cada legajo de pago se nos pide que adjuntemos todo, se adjuntemos todo. Así, Mayra, eso sería el tema, ¿no? Porque, claro, qué bueno sería pues esto, ya tener un solo contrato, si el auditor quiere, ya yo le muestro el contrato y punto, ¿no? Pero hay que sacarle copias a cada legajo. Y sí, me parece una pérdida de muchos papeles, ¿no? Más que nada por los auditores hacemos eso. Claro, pasado el tiempo alguien podría decir, pero ¿y ahora cómo sé que se han pagado 3 cuotas? ¿No? ¿Dónde están los pagos? Pero el comprobante de pago no dice nada porque ya existía el contrato. Entonces, por eso también, ¿no? A fin de evitar eso, ese temita de que no se encontró, ¿no? Entonces, pero lo cierto, Mayra, es que actualmente estamos haciendo eso. Sé que en la práctica es un dolor de cabeza. Ya les dije, ¿no? A juntar 100 hojas todos los meses, a un fallo, es todo un tema. ¿Ya? Entonces, volvemos acá. Ese es el tema. Dentro de las sanciones administrativas, el administrador y el tesorero, por incumplimiento de funciones, bueno, pues son acreedores de las responsabilidades a que hubiera lugar, ¿no? ¿Listo? Esas son las responsabilidades que podrían pasar, ¿no? Que podrían suceder por incumplimiento de las sanciones. Estas son las reglas para el compromiso y devengo, ¿no? Se puede devengar hasta el 31 de diciembre.
todos los años. Todos los años hacemos este trabajo de devengar. También se puede anular el registro del compromiso, ¿no? Al 31 de diciembre. Y finalmente se puede pagar hasta el 31 de enero del año siguiente. Ojo, se puede pagar hasta el próximo año. Así que no necesariamente tienes que quedarte. Es más, el tesorero no tendría por qué quedarse el 31 de diciembre. Ahí que se queden los que devengan, pero el tesorero ya pagó y se puede ir. ¿No? Ese devengado lo hago el próximo año. Lo voy a pagar el próximo año. Algo así, ¿no? Podría responder el tesorero. Y estos son todos los documentos que se utilizan en la fase del devengado. Listo. Le dieron una lectura a todo, todos los documentos, ¿no? Facturas, valorizaciones, la orden de compra también puede ser un documento. La planilla única, formularios, nota de cargo, son todos los documentos permitidos en la fase del devengado, ¿no? Si ustedes se pueden dar cuenta, eso es SUNAT. Casi todos son documentos autorizados por SUNAT, casi todos, casi todos. Medidas para el buen registro del devengado. Vamos ganando tiempo, solamente con decirles que el inadecuado registro de un devengado genera no solamente administración, una sanción administrativa, genera una sanción administrativa, civil o penal. O sea, y esto para un buen abogado, a ver, dígale, ¿qué significa esto penal, doctor? Eso es cárcel. Ustedes me dijeron que la cárcel en Piura, que se llama Huesos Secos, creo, Huesos Secos, nadie quisiera ir a esa cárcel, ¿no? De huesos secos porque sería complicado, pero ese es un tema de responsabilidad. ¿Ya? Perdón, Río Seco, Aide, gracias, disculpen, ya, disculpen, chacará, pues, o sea, disculpen. Lilian, mil disculpas, sí, caramba, no había recordado. Me acordaba de seco, ¿no? Me acordaba de seco, ya, es Río Seco, ok, no huesos secos. Caramba, ¿qué he hablado? Ya, listo, entonces es ahí. Así les dices a los jefes, a las rejas, no iré a verlos, ¿no? Ah, ya, muy bien, Aide. Buena idea. Así les dices a los jefes, a las rejas, no iré a verlos. Ah, soy Aide, ¿no? Es Aide. Claro, cosa seria, idea. Muy bien, entonces ese es el tema, amigos. Miren, es complicado. O sea, ahora jóvenes, los que trabajan en el sector público, si el área contable, digamos, ¿no? Es el que devenga y no hay conformidad, observen. Eso está mal. Se le puede haber equivocado, no sé, intencionalmente o de verdad sí se le fue, pero si es un devengado que no cumple con todas las condiciones, no paguen, por favor. Miren toda la responsabilidad que genera ese devengado. O sea, el devengado registrado en el CIAF le dice a tesorería, oye, págale. Pero ¿por qué lo voy a pagar? Págale, ya está devengado. Se supone, ¿no? Que está con conformidad, existe documentación. Por eso la norma te dice, págale. Ya está devengado. Un devengado también significa obligación de pago. Pero si el devengado está mal hecho, mira, te puede generar todo esto al responsable, ¿no? Y a veces a todos los involucrados. Además, este es otro decreto supremo que fortalece el concepto anterior que dice, pues efectivamente, cuando se tiene que hacer un devengado, hay que asegurarnos, ¿no? Del cumplimiento de los términos contractuales y todas las cosas que son necesarias para un adecuado registro. Muy bien, ese es el tema entonces con respecto al tema del devengado como gastos, ¿ya? Pero ahora vamos a ver el tema del pago, que quizás este es el tema que nos interesa un poco más, ¿no? Como tesorería. Ya, vamos a ver qué dice el pago. Ya, pasamos al siguiente tema, el pago. Y se pueden exigir, pero después nadie lo salva, ¿no? Sí, pues, eso es verdad. Solamente para darles como información, el 60% de alcaldes que terminan la gestión, esto, están procesados, ¿ya? Por alguna denuncia de corrupción, malversación de fondos, como que no se salvan, ¿no? Como que no se salvan. O sea, eso también me hace pensar de que
60% es fuerte, ¿no? Es fuertísimo. Entonces, hay que revisar bien todos los pagos, todo lo que estamos haciendo. Hay que revisarlo, pero muy celosamente, ¿no? Con cautela, con prudencia, con exactitud. Así es. Ya, vamos al tema de la pagaduría. A ver qué me dice la norma. La norma me dice, por favor, de manera obligatoria, o sea que tiene carácter de esto, ¿qué les diría? A ver, tiene carácter de mandatorio, ¿no? Es mandatorio pagar la planilla de sueldos y pensiones y otras obligaciones relacionadas y a proveedores y acreedores del Estado. ¿Cómo se paga? Con transferencias electrónicas. Transferencias electrónicas. Entiendo que los que trabajan en los gobiernos nacionales, en los ministerios, como que esto ya lo vienen manejando de hace tiempo, ¿no? Eso desde el año 2013, 2007, estamos pagando vía medios virtuales, pero en los gobiernos locales a veces hay un tema, es un desorden a veces, no siempre, ¿no? Siguen pagando con cosas que no están permitidas, pero la norma te dice claramente, se paga con medios electrónicos. Carta orden electrónica, esa es la forma. ¿Qué es el pago entonces? ¿Qué es el pago? La definición de pago es esta, tal cual está en la norma legal. Tal cual dice la norma, ese es el pago. Clave, se extingue en forma parcial o total el monto de la obligación reconocida, ¿no? O sea, si leemos esta diapositiva, entonces queda claro, ¿no? Que el pago es eso, es la extinción, es la finalización. Yo siempre digo eso, si tesorería paga, se terminó el control interno, se terminó el control previo, el control concurrente, lo que fuera. Y aquí ya ingresa auditoría a revisar todo lo que hemos hecho, si está bien o está mal. Así que el tesorero es el último filtro en el manejo de las finanzas públicas, ¿no? Si es correcto o no es correcto. Y yo creo que la parte de abajo es muy claro al decir, se prohíbe efectuar pagos de obligaciones no devengadas. Ahora acá tenemos una indicación del Tesoro Público, RD 036 del año 2010. ¿Qué dice? Con respecto al plazo para girar. A ver, igual se los voy a dejar a ustedes que investiguen en la diapositiva. ¿Cuándo debo girar? No pagar, ¿ah? ¿Cuándo debo girar? A ver, nadie, nadie. Ya, miren, esto es lo que me dice la norma del Tesoro Público. Me dice, oye, señor tesorero, si ya está devengado, hemos hablado mucho del devengado, ¿no? Ya, la norma le dice, oye, tesorero, si ya está devengado, si ya está devengado, entonces gira y tiene 5 días útiles. ¿Qué significa días útiles? ¿Significa días hábiles o días calendarios útiles? A ver, ¿qué significa los días útiles? ¿Días hábiles o días calendarios? Claro, muy bien, Martín, son días hábiles, correcto. Entonces, mira, tiene 5 días hábiles a partir de la aprobación de ese devengado. ¿Esto cómo lo puedo ver? En el CIAF, ¿no? En el CIAF ese devengado ya vendrá en estado aprobado. Así que ya viene aprobado y tengo 5 días para pagar, para girar, ¿no? Y usando los medios electrónicos que ya hemos visto anteriormente. Esa es la forma como debo pagar. Entonces, miren amigos, es rápido. ¿Se acuerdan que había 10 días para la conformidad? 3 días hábiles para hacer el devengado y ahora 5 días para girar. O sea que es rapidísimo. ¿Y por qué no se le paga? Ah, el tema es eso, ¿no? Porque las normas dicen todo lo contrario. Así que si alguien me dice, oiga, señor, esto no le hemos pagado por un mes, 2, 3, 4, 5 meses, entonces esa entidad no están aplicando las normas, porque las normas son muy claras.
No tiene presupuesto, igual, no estás aplicando las normas porque te está diciendo que para hacer un gasto no solamente mires el presupuesto, sino la norma te dice, mira también la parte financiera. ¿Para qué gastas, no? Algo así, ¿para qué te comprometes a hacer un gasto si no tienes la capacidad financiera? Ahora, mire, esta norma salió en el año 2011. ¿Ya? La norma dice, no es el giro, ¿ah? ¿Se acuerdan que acá decía, el girado es 5 días? Pero aquí, por ejemplo, me dice que el pago del gasto de vengado por toda... ¿Qué es diferencia entre girado y pagado? Mejor así para empezar. A ver, ¿alguien de ustedes quiere hacer la diferencia entre el concepto girado y pagado? ¿Cuál será la diferencia entre girado y pagado? A ver, ¿les escucho? No me den la respuesta del Puma Carranza. ¿Ah? El girado es cuando giro y el pagado es cuando pago, dice. El Puma Carranza. No el Puma cantante, Puma Carranza, ¿no? Ya, ahí dice, pagado es cuando ya se cobra. Ajá. Y girado ahí de cuando él se cobró, ¿no? Ujú. Cuando el proveedor ya tiene el dinero en su cuenta. Claro, ese es el pagado. O sea, el término cancelación, ¿dónde calzaría? ¿Como girado o pagado? El término cancelación. Alejandro dice Tábara, girado es cuando definimos en qué forma se va a pagar y pagado es la extinción del gasto. Ah, interesante, interesante Alejandro, ¿no? Girado es cuando definimos en qué forma se va a pagar. Ya, perfecto, ¿no? Tú decides, ¿no? ¿Cómo vas a pagar? Con carta orden, con medio electrónico. Muy bien, Alejandro, buena definición, buen análisis, ¿no? Es cuando defines en cómo se va a pagar, correcto. Y el pagado ya es la extinción del gasto. Ujú, ujú. Girado es cuando se cancela el gasto. Girado es igual a cancelado, ¿sí? El cancelado, ¿qué es igual a girado o pagado? Leland dice que es el girado. ¿Seguro? ¿Es así? La respuesta que nos ha dado su compañero respecto al girado me parece muy sensato. Su compañero dice que el girado es la forma como yo decido, es el momento cómo se decide, cómo se decide pagar. Está bien, ¿no? Ya les he dicho, puede ser un cheque, ¿no? Excepcional, ¿no? Un cheque excepcional, una carta orden, una orden de pago electrónica. Es el medio de pago que vas a utilizar. Así es. Pero el hecho que tú gires hoy día a un proveedor no significa que el proveedor hoy día tenga el dinero en su cuenta. Ustedes saben que el Tesoro Público procesa al día siguiente hábil, o sea, mañana. Pero si ese proveedor tiene una cuenta en un banco distinto al Banco de la Nación, entonces esto va a demorar, porque mañana ya se procesa en el Banco de la Nación. Si él tuviera una cuenta en el Banco de la Nación, mañana ya le pagamos. Claro, pero si no, entonces tiene que esperar 2 días más. Ese es el tema del canje bancario, ¿no? Que hacen los bancos. Entonces ahí el girado es hoy día, pero el pagado podría ser el lunes o mañana que es viernes, ¿no? Claro, hoy día jueves yo giro, mañana viernes se aprueba en el Tesoro Público y el encaje legal podría ser el día lunes, así es. Podría ser, entonces, el girado es hoy día, pero el pagado es el día lunes. El pagado es cuando el dinero ya está en la cuenta del proveedor. Cuando el proveedor dice, sí, efectivamente, ya me pagaron. No cuando le giraste. Porque hay girados que se hace con CCI y luego el CCI viene rebotado porque el sistema CIAF te dice, oye, ese CCI está desactualizado o no corresponde el CCI o pagaste en forma indebida. O sea, no porque giras estás pagando, sobre todo en giros incorrectos, ¿no? En giros que no correspondan, porque tú estás utilizando una cuenta y al final has pagado a otra. Entonces, en la norma te dice el gasto pagado, el pago del gasto devengado por toda fuente de financiamiento debidamente formalizado y registrado debe realizarse dentro de los 30 días calendarios. Voy a explicarlo esto. ¿Cómo es eso? Que acá no decía 5 días, acá no decía 5 días para girar, ese para el giro, ese para el girado. O sea, lo que dice su compañero, ¿no? Es analizar cómo voy a pagar el girado.
pero luego la norma me dice, tienes 30 días para que el dinero esté en la cuenta del proveedor. Ya, miren, eso es así hoy en día, así se maneja hoy en día en el país, esto de 30 días para pagar, así es. Yo diría lo siguiente, esto, en el año 2011 todavía se usaba cheques para pagar a proveedores, todavía se utilizaban cheques, ¿no? Entonces esto como que en esos años, bueno, pues yo giraba hoy día, pero oye, dile al proveedor que vaya a cobrar al banco su cheque. Así le decíamos, señor proveedor, vaya al banco a cobrar su cheque, vaya al banco a cobrar su cheque. Tiene 30 días para que el banco le pague, si no su cheque se va a anular. Y recuerdo cuando eran operaciones de un año a otro, ¿no? A veces se le daba el cheque al proveedor, pero el proveedor ni iba, con tanta plata que le sobra, ni iba al banco, ni le importaba, ¿no? Y luego venía en febrero, señores, ya se venció mi cheque, quiero que me vuelvan a emitir un nuevo cheque. No, señor, ya no se puede. Pero ¿cómo no se puede si es una obligación de ustedes, ¿no? Porque no lo cobraste, porque la norma te decía tienes 30 días para el pago, ¿ya? Eso era antes. Ahora no, pues no, ahora que no hay cheques en medios electrónicos rapidísimo, 2, 3 días máximo. Ahora vamos a otra norma, vamos a la ley de contrataciones del Estado. Fíjense que, ¿qué dice la ley de contrataciones del Estado? A ver, ¿cuándo debo pagar? Les invito a leer a ustedes toda la diapositiva. ¿Cuándo debo pagar? A ver, si me ayudan con descubrir cuándo debo pagar. Según el Tesoro Público, 30 días, ¿no? Y girado 5 días y pago 30. Pero miren, jóvenes, cómo es en el tema de Tesoro Público. ¿Ah? Tesoro Público te dice, mira, señor, si usted recibió la conformidad, si usted recibió la conformidad, correcto. ¿Sabe qué? Le dice la ley de contrataciones del Estado para compras mayores a 8 UITs. Le dice, si usted tiene conformidad, usted tiene 15 días calendarios para pagar. Así es. 15 días. Así es, Irma. Después de los 15 días de la conformidad, ok, Sandra, después de los 15 días, la ley de contrataciones del Estado te dice, págale. Oiga, señor Marlon, pero eso no está regulado por la ley de Tesoro Público. Así es, pero la ley de contrataciones que regula los procesos de selección tiene un capítulo referido al pago y ahí te dice 15 días para pagar. Ah, entonces yo como tesorero, ¿qué tengo que hacer? ¿5 días o 15 días? Dependiendo. Si son compras mayores a 8 ITs donde se han hecho procesos de selección, adjudicaciones directas, convenios marcos, licitaciones, todo eso, tendrías 15 días después de la conformidad para pagarle. O sea que es mucho más rápido, ¿ah? Oye, ya nada que tienes 10 días para pronunciarte, 5 días, 3 días hábiles para devengar y 5 días para girar. Ese es en normas de tesorería, pero cuando son procesos regulados por la ley de contrataciones, desde que se da la conformidad, mira, la entidad paga y no es giro, ¿ah? Se supone que el dinero ya está en la cuenta del proveedor. Hemos hablado ahorita de qué es el pago, ¿no? Eso significa, el pago es que el dinero ya está en la cuenta del proveedor. Entonces, la entidad paga las contraprestaciones pactadas a favor del contratista dentro de los 15 días calendarios siguientes a la conformidad de los bienes, servicios en general y consultorías. Claro, si fuera menor a 8 ITs too big, tenemos 5 días para girar. Así es, desde que sea devengado, no de la conformidad, sino desde que sea devengado en el sistema, ¿no? En cambio, la ley de contrataciones se da este plazo. En ambos plazos, amigos, en ambas condiciones, la cosa es rápida, ¿no? No tengo por qué demorarme mucho tiempo. ¿Pagamos o pagamos? Si hay plata, pero si no hay plata, ¿y para qué devengaste? ¿Y para qué comprometiste? Entonces, eso estamos aprendiendo en este marco normativo. Vamos, aquí está lo que tú me decías, ¿no? Uno de sus compañeros decía, ¿y qué pasa cuando se trata de adelantos? Entonces, ¿cómo hago cuando se trata de adelantos? Y ahí está la respuesta. ¿Qué dice? El contratista tiene cuántos días para pedir adelanto. 8 días de solicitada formalmente la entrega del mismo. 8 días.
Y mi buen amigo tesorero tendría 7 días para poder pagar el adelanto. Entrega el monto solicitado dentro de los 7 días contados a partir del día siguiente de recibida la mencionada documentación. O sea, acá ya no me rijo por los que... Claro, acá no hay conformidad, pues acá hay adelanto nada más, ¿no? Acá nos pide un adelanto, pero ese adelanto tiene que ser autorizado por el administrador justamente para nosotros poder actuar. Entonces, si la norma te dice que tienes 7 días para entregar, tienes que darle. El no hacerlo podría significar, claro, muy bien tú, dije, excelente, buena precisión. Previa carta fianza. Ojo, tesoreros, ustedes la saben. Previa carta fianza. No vaya a ser a que se le escape por ahí. Ustedes suelte adelantos sin ningún respaldo. Eso va a ser, pero sería triste, ¿no? Ahora, ¿cómo se maneja en el caso de las valorizaciones de obras? Igual, recurro a la ley de contrataciones del Estado. ¿Qué dice? ¿Cómo debe ser el pago? A ver, eh, las valorizaciones de obras que no son otra cosa que pagos a cuenta, así se le dice, valorizaciones de obra, pero en el buen lenguaje de nosotros es pues pagos a cuenta, ¿no? Dice, estos se elaboran el último día de cada periodo. Imagínense que estamos en marzo, febrero. El 28 de febrero se preparó la valorización, ¿no? Por el inspector, supervisor de obras, etcétera. Correcto. Ya tengo ya. Son elaboradas el último día de cada periodo, previsto en las bases, que normalmente coincide con el mes, ¿no? Normalmente. Ya. Ahora, eso fue a febrero. Estando ya en marzo, me dice, el plazo máximo de aprobación de esas valorizaciones de obras es de 5 días contados a partir del primer día hábil del mes siguiente. O sea que en marzo, acá tengo un calendario, en marzo, lunes primero, martes 2, miércoles 3, jueves 4, viernes 5. O sea, el 5 de marzo, el ingeniero supervisor o el inspector tendría que estar dando su conformidad. ¿Ya? Tendría que estar dando su conformidad. Así es, a la valoración de obra. Y luego dice, ¿y cuándo es cancelada? Cancelada es pagada, no girada. ¿Y cuándo es cancelado? Es cancelado por la entidad en una fecha que no sea posterior al último día de tal mes. O sea, yo podría pagar ya hoy día, mañana, pasado, pero no más del 31 de marzo. Eso es lo que me dice la norma. ¿Ya? Y se cancela por la entidad en una fecha no posterior al último día de tal mes. O sea, 31 de marzo como máximo. Listo, ahí está claro. Bueno, acá quise considerar esto el tema de la caducidad de cheques por si acaso. Si son cheques emitidos de cuentas bancarias autorizadas por el Tesoro Público, tienen pues 30 días de vigencia, ¿no? Y si son de cuentas bancarias, de otro tipo de cuentas bancarias, el plazo es un año. ¿Ya? Por ejemplo, la banca privada, ¿no? Ahí está, ¿ve? El procesamiento de cualquier giro que se trabaje en el CIAF eh, se realiza el día siguiente hábil. Si tú giras hoy día, ya dije, mañana recién Tesoro Público lo va a aprobar. Eso es lo que dice la norma. Si tiene que pagar impuestos, asegúrense de hacerlo con la debida anticipación. No va a ser que el mismo día que se vence el impuesto, usted pague. A eso para la SUNAT ya es fuera de plazo. Si al día siguiente se activa y luego el banco tiene que reportar la SUNAT, puede demorar 2 días. Entonces la norma te dice, corre, corre, asegúrate, ¿no? Para que no tengas ese problema. Y justamente aquí está el pago que se hace a la SUNAT. Aquí está en el tipo de giro, usamos esto, la P, pago electrónico. Ya. Igual, ¿no? El tema de salud, ONP, ahora que son otros impuestos que se han incluido, ¿no? Las retenciones, todo eso, se paga necesariamente mediante transferencias electrónicas. Bueno, el Tesoro Público sacó esta norma, es un poco una norma que, caramba, te dice, oye, mira, la norma te dice,
Yo no voy a procesar tu girado de planillas si tú no has cumplido con pagar todas las obligaciones a SUNAT. O sea, primero pagas la SUNAT y luego yo te proceso tus planillas, ¿no? Porque hay mucha deuda que se tiene a favor del fisco, o sea, que es administrada por SUNAT, ¿no? Y siempre la presión de recaudar, de cobrar, cóbrales y todo eso. Ayer se acuerdan que vimos cuándo yo puedo pagar intereses, ¿no? Cuándo yo puedo pagar las multas. Entonces la respuesta es en casos fortuitos o casos de fuerza mayor. Nada más. En otros casos no podría hacerlo. Listo. Esto ya lo vamos a ver, creo, la próxima semana porque es un tema completito. Más bien sería bueno que vayan revisando, revisen esto, qué se entiende por la modalidad de encargos. Para empezar, hoy día me llamaba un amigo, un joven tesorero del Cusco, ¿no? Me decía, eh, esto, ha habido un, parece, huaico, o ha habido huaicos, ¿no? Donde se ha dañado la parte de la carretera y entonces hay una población que ha quedado abandonada. Me decía, podría utilizar eh, el fondo de encargos para cubrir estos gastos. Y le dije, ¿no? Las normas que están vigentes y que tenía que revisar eso. Entonces, la próxima semana vamos a ver eso. Pregunta de Liliana, consulta, para realizar un pago de reembolso con tipo de operación OG, ¿ya? ¿Cuál es la forma correcta de pagarle? ¿Con OPE, CCI o carta de orden electrónica? ¿Qué tipo de reembolso vas a hacer, Liliana? ¿Qué tipo de reembolso? A ver, Liliana nos pregunta acá, ojo señores a todos, Liliana pregunta, eh, claro, Liliana pregunta, consulta, para realizar un pago de reembolso con tipo operación OG, ¿qué vas a reembolsar? ¿Servicios bancarios, OG, multas? ¿Qué tipo de pago? ¿Cuál es la forma correcta de pagarle? Pago de reembolso. ¿Cuál es la forma correcta? Dice de pagarle. OPE, CCI, y Tubi le dice a Liliana, Liliana, revisa la sesión número 4. Y Liliana dice, son gastos varios de los funcionarios que realizan por comisión, ¿no? Son gastos varios que los funcionarios realizan por comisión, ¿no? Acá dices, eh, claro, me gustaría saber, claro, comisión que de viáticos. Ah, ¿no? Por comisión, si son comisiones y se está reembolsando, claro. Así es, Noemí. La norma te dice, esta es la directiva 02, ¿no? 2020, o resolución, ¿no? 02-2020. Claro. Ahí tenemos que pagar con una orden, con un documento llamado orden de pago electrónico. Si son comisiones, viáticos, o no sé qué gasto, ¿no? ¿Qué reembolsos podrían ser? Generalmente los viáticos, ¿no? ¿Qué más podríamos reembolsar? Pero la tendencia es que ahora se utiliza la orden de pago electrónico. Eso te vamos a ver. Ya eso te lo vamos a ver en un momento de Lope. Gracias, Noemí. Bueno, pues Liliana y tu hija Liliana, ¿no? Listo. Nos quedamos acá. Ya, nos vemos la próxima semana. Listo. Muy bien. Ok. Bueno, buenas noches a todos. Chao, jóvenes. A ver, sus cámaras para verlos, por favor. Sus cámaras. Ahí está, Mayra. Hola, Mayra, ¿cómo estás? Mayra, Marlene, Rina no, Rina, perdón, Rina, esto, Chorres. Sandra, Yoseli. Hola, Sandra, ¿cómo estás? ¿Ya? Aquí más han activado su cámara. Irma, nadie más. Ya deben estar durmiendo. Algunos me dicen, no, solamente están ya soñando, ¿no? Entonces, bueno, está bien. Ok, Sandra, un gusto conocerla. Igual, Mayra, qué gusto. Bueno, Aide del Pilar. Hola, Aide, ¿cómo estás? Bien concentradita estás, Aide, ¿ah? ¿No? Bien concentrada, correcto. Excelente, excelente. Qué bueno saber de conocer, ¿no? Con las personas a quienes me dirijo cada martes y jueves. Muy bien, qué bueno, qué bueno. Gracias, amigos y amigas. Cuídense, un fuerte abrazo y nos vemos, Dios mediante, la próxima semana. Chau. Chao, Sandra, nos vemos.